otra cosa peor, es el olvido de la política en la resolución de los temas de los derechos humanos, Nelson. Sí. En este país, durante 20 años no se hizo nada sobre el tema de la violación de los derechos humanos. ¿Cuándo se empezó a hacer? Eso no es nada que se pueda discutir. ¿Cuándo empezaron a desfilar por los juzgados? ¿Cuándo fue preso Gregorio Álvarez, Bordaberry, Blanco, los militares que violaron los derechos humanos? ¿Cuándo fueron presos? Cuando cambió la política. Cuando vino un gobierno que aplicó la ley con otro concepto. En el caso del ex canciller Blanco fue en el gobierno Valle, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Fíjate hoy de mañana. ¿En qué diario, en qué medio de prensa se está discutiendo sobre la violación de los derechos humanos? En ningún lado. Se está discutiendo sobre la ley, se está discutiendo sobre la caducidad, se está discutiendo sobre cosas diferentes. Hemos desplazado el eje de los temas sustantivos y nos hemos puesto en una situación de debilidad. Otra cosa, el tema de los derechos humanos comenzó antes de que cayera la dictadura, las denuncias internacionales, posteriormente, fue un tema central. ¿Y cuál fue el gran valor del tema de los derechos humanos? Que ensanchaba el espacio. Cuando se fue en el 89, no fue solo la izquierda, fue sectores importantes del Partido Nacional, sectores importantes del Partido Colorado, sectores importantes de Independiente. Hoy estamos al revés. Hoy el tema de los derechos humanos se nos ha metido adentro nuestro y nos está dividiendo. ¿Por qué? Porque hay alguno en la izquierda que defiende la caducidad. Eso es un insulto que navega, lo hacen, es una especie digamos, de insulto no explícito, pero implícito. O el otro insulto es que hay presiones militares. Yo como además creo, digo, no voy a insultar a nadie de que eso es así. Es más, lo digo claramente, yo ni siquiera justifico a Sanguinetti cuando votó la ley creyendo que era por presiones militares. No lo creo. Es decir, era todo parte de un proyecto político, de un diseño político, en cuanto a que había que construir una historia y tener capacidad de construir una historia, porque si se entraba a averiguar los crímenes, la historia que se iba a contar era totalmente diferente a lo que fue la historia de estos últimos 20 años, hasta que se empezó a acabar el cuartel. ¿Cuánta gente dudaba de que había habido desapariciones? Y después apareció hasta un segundo vuelo. Bueno, entonces, en lugar de discutir de esto, estamos discutiendo desde el punto de vista formal, con una ofensiva de la derecha sobre esos temas. Pero hay una cosa mucho más grave, que en este episodio se pone de manifiesto, pero ya tuvo algunas manifestaciones. Es el hecho de anteponer los organismos políticos de un partido a la estructura democrática del país. Eso es muy grave. Y además, un organismo político que además, aunque fuera, mirá lo que yo te estoy diciendo, sí, el plenario, aunque fuera perfectamente representativo, que no lo es, yo te voy a decir así. La mitad del plenario representa a las fuerzas políticas que tuvieron 1.100.000 votos en las elecciones nacionales y más de 200.000 votos en las elecciones internas últimas del Frente Amplio. Los delegados de base representan hoy, en la realidad, no más de 2.500 personas en todo el país. Y tienen el mismo peso. Sí, absolutamente. Pará, y te voy a decir más. Desde el punto de vista de las elecciones de hace 2 años y pico, representan el 30% de los votos. ¿No? Hubo 200 para un lado y 50 y pico para el otro. Entendámonos, también ahí. Pero además, ¿qué es esto? Acá, digamos, está por encima del presidente de la República. Está por encima del poder legislativo. Estamos valorando lo que está en juego. Además, algunos compañeros lo hacen, yo estoy en contra, voy a opinar sobre el tema de cómo es el camino, no solamente por razones institucionales, lo digo desde el punto de vista político, etc. Pero esto que estoy diciendo es diferente. Acá estamos hablando hacia la esencia de la democracia. Absolutamente, absolutamente. Un proceso que la izquierda hizo y que lo tenemos que asumir que lo hicimos. Ni los comunistas, ni los tupamaros, ni los socialistas, casi ninguna de las fuerzas que integran el Frente Amplio teníamos la misma visión después de salir la dictadura que antes de salir. Sí, el que diga lo contrario está mintiendo. Sí. Está mintiendo, porque yo que tengo 50 años de militancia, además en 2 lugares muy sensibles, que era el movimiento estudiantil y el movimiento sindical, porque yo era trabajador del vidrio y también estaba en el movimiento sindical, yo sé perfectamente que teníamos una visión de defender la democracia, etcétera,
pero que cambió. O alguien puede no creer que cambió la visión de los Tupamaros y del MPP de la democracia antes de la dictadura y después de la dictadura. Sí, no, cambió. Entonces ahora estamos en una situación donde lo que se pretende es, no sobre este episodio, sobre muchos episodios, que quien gobierne no sean los elegidos por el pueblo, sino el plenario nacional. Un plenario nacional que, por lo tanto, al rotar plenario, no te quiero decir el Congreso, el Congreso es 10 veces peor. Con decirte que en el Congreso hay solo representación de los comités de base, solo representación de los comités de base, que son prácticamente todo, y los comités de base cada vez va menos gente, por dos motivos. El primer motivo, por una razón de que hoy la política, además, cuando se concentra en temas que tienen que ver con un sector de la sociedad, bueno, crea una situación, además es un fenómeno bastante universal. No es bueno, es malísimo el hecho de que la gente no vaya. Pero hay otra cosa, que nadie se anima a decirla. Y yo la voy a decir con todas las letras. Cuando tú considerás que una estructura pasa a ser el instrumento para aplicar y para incidir en el gobierno, más allá de tu fuerza electoral, de tu peso en diputados y senadores, vos tratás de tomar todas las posiciones posibles en esa estructura. Y eso es lo que está pasando, reiteradamente. Y yo me pregunto, ¿cuánto lo vamos a soportar? ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace el Partido Comunista. Y algunos más también, yo no sé. Y parte del MPP. O sea, yo no sé, pero eso está pasando. Y está pasando notoriamente, la cifra lo demuestra. Hay comités que ni siquiera se han reunido para discutir este tema. Sin embargo, aparecen los delegados mandatados. Iban a venir las columnas hacia el plenario, a presionar al plenario. ¿Y fueron? No había nadie. Nadie. ¿Quiénes fueron? Los familiares, algunos familiares, algunos comités. No, nada más, poco. Y además, lo malo de este tema, pero lo bueno de este tema, es que este proyecto político se aplica. Yo no puedo creer que gente inteligente políticamente es tan desubicada que no se da cuenta que los cambios que se produjeron en este país en materia de derechos humanos corresponden a la política. Y que si volviera a cambiar la política, si ganaran los blancos y los colorados, otra vez volveríamos para atrás. Porque corresponde a un diseño político. Bueno, esa gente haga esto porque se equivocó. No se equivocó. Es un diseño estratégico. Este es el gobierno en disputa. En disputa sobre la política económica, en disputa sobre todo. En el verano parecía que era sobre la política económica. Claro, fracasó y como ahora sigue por esto. Este es el gobierno en disputa. Donde hay compañeros totalmente que se mueven exclusivamente por el tema de derechos humanos, no tengo duda, hay compañeros que se mueven por eso y tienen todo el derecho del mundo a equivocarse, es un tema moral, es un tema ético, se equivocan porque en realidad los separan del tema político y donde logramos resolver los problemas es en la política. Así lo demuestra la historia de este país, ¿no? Pero tienen ese derecho. Hay otro diseño, y lo reitero, el Partido Comunista Histórico del Uruguay jamás hubiera avasallado al resto del Frente Amplio. La votación que se dice 137, no, tomen la anterior, la de 58 a 51, con 20 y pico de abstenciones. Pero ¿cómo contra esas fuerzas políticas se podía haber aplicado una cosa de esa? La votación, la propuesta de MPP, Asamblea Uruguaya, Alianza Progresista y Colonia. Vamos a verlo ahora después de una breve pausa. ¿Cómo no? Porque es muy importante. ¿Cómo pueden esos sectores quedar en minoría? Estamos en Claves Políticas, aquí en Nuevo Siglo TV, luego del Plenario Nacional del Frente Amplio y en las horas previas a una votación histórica muy especial que se puede dar en la Cámara de Diputados sobre la ley de caducidad. Ya volvemos luego de una breve pausa.